Una de las consecuencias de este reciente ataque de Israel a una flotilla de barcos que habían partido de Turquía con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, es que justamente esto muy probablemente, por no decir casi seguramente, va a provocar un deterioro en las relaciones entre Israel y Turquía. Esas relaciones son muy vitales, muy clave para Israel, porque la relación con Turquía es buena. Y probablemente ahora, consecuencia de este ataque, que partió de territorio turco, puede originar un resentimiento serio en las relaciones. Se habló de esto ya en los medios, en el mundo, o sea, entre los países, y esto sí creo yo que, si hay que hacer un balance, perjudica más bien a Israel, básicamente, ¿no? De todas maneras, si uno analiza todo el episodio y el por qué ocurrió esto y el por qué se habla tanto del caso del grupo Hamas en la Franja de Gaza, etcétera, ahí aparece otro protagonista que a mí me parece que es el más importante de todos. Detrás de esto, evidentemente, está el tema de Irán. Irán que ayuda a Hamas en la Franja de Gaza. Y esto es visto, obviamente, del lado de Israel también, pero también del lado de los palestinos que no son de Hamas, que son la mayoría, es visto como algo muy peligroso porque estamos hablando del Irán de Ahmadinejad, del Irán terrorista, del Irán chiita, metido a ejercer influencia en el conflicto palestino-israelí. Y esto a través de Hamas y a través de la Franja de Gaza. En realidad, yo creo que lo más sensible para el gobierno de Israel es esto, es decir, esta penetración de la que se habla relativamente menos, o sea, de cómo Irán está penetrando en la Franja de Gaza y haciendo una buena relación con Hamas y dándole sin duda alguna ayuda a Hamas. Esto es una cosa que ya hoy en día es aceptada, que es así. Y esto, con un país poderoso como Irán, es algo que preocupa mucho a mucha gente en Israel, y más que nada al gobierno de Israel. Acá no olvidemos una cosa, el gobierno actual es un gobierno de la derecha, es un gobierno conservador, un gobierno duro y un gobierno guerrero. Ahora, yendo un poco hacia atrás, cuando el primer ministro era Ariel Sharon, lo cual fue reciente, fue Ariel Sharon quien en un momento dado dijo que él quería devolver la Franja de Gaza a los palestinos. En términos territoriales, la Franja de Gaza es mucho más pequeña que Cisjordania, pero es un territorio de cierta importancia, de todas maneras, donde más vive mucha gente, un poco apretada, pero vive mucha gente ahí. Entonces, la pregunta también aquí es, de un lado, esta influencia de Irán, que acabo de mencionar. De otro lado, ¿por qué Sharon devuelve la Franja de Gaza? Yo creo que acá hay un dato fundamental para entender lo que ocurre, y es cuando Sharon decide esto, y lo ejecuta, realmente, lo hace, y la Franja de Gaza se reintegra a los palestinos, se está marcando lo que se dijo mucho en su momento, y fue algo muy comentado en todos los medios, se está marcando lo que podemos llamar el fin del sueño del gran Israel. Es decir, dicho más sencillo, es como decir, bueno, Israel hacia el futuro va a tener que pensar en conservar lo que tiene. Y habrá cosas que Israel quizás nunca pueda tener, o sea, desprenderse de territorios palestinos, por ejemplo. Queda todavía Cisjordania, que es muy complejo, porque ahí hay muchas colonias de Israel, pero yo creo que a la larga, esta medida de Ariel Sharon, que parecía un tanto revolucionaria, porque él también era un guerrero, pero él ¿qué hizo? Fundó un partido de centro, se apartó de la ultraderecha y devolvió la Franja de Gaza. Esto es decir, bueno, Israel va a tener que concentrarse en preservar su territorio y no mucho más. Pensar que Israel va a conquistar nuevas tierras, es el pensamiento de alguna gente de la ultraderecha. Hay gente de la ultraderecha que dice que Israel, que en realidad el Israel histórico es un país ideal, por supuesto que toma o abarca desde el río Éufrates hasta el Nilo. Cualquiera puede imaginarse lo que significaría pensar hoy en día en ese país, un país enorme, pero esto no es real, no es realista. Entonces yo creo que es importante ese paso que dio Sharon, que luego en Gaza se ha instalado Hamas, que es un grupo extremista, evidentemente, y de línea dura, y además también guerrero, que este grupo se ha separado del grupo tradicionalista palestino, un grupo muy radicalizado realmente, es otro dato importante, y lo más importante de todo es que este grupo lo apoya Irán.
Y esto es algo difícil de aceptar para Israel. A pesar de que dentro de Israel hay opiniones, como siempre, hay opiniones en contra del gobierno y opiniones de gente que es pacifista, de gente que está buscando soluciones que no lleven a una guerra. También existe esto. Y también Estados Unidos, que Estados Unidos está en este momento en una posición más bien de encontrar salidas diplomáticas para su crisis con Irán y no de guerra. Entonces aquí se plantea el siguiente problema. Si Israel en un momento dado decidiera atacar a Irán, también, pero la pregunta es, ¿Estados Unidos lo acompañaría? Tal vez no, pues no es esto lo que quiere Obama en este momento. Entonces, este ataque a los barcos pone sobre la mesa este conjunto de temas.